Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles una noche más de actividades en esta Muy buenas aula noches, virtual. licenciado. Compañero Luis, muy buenas noches. Buenas noches, dicen. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés, perdón, al área de ciencias naturales. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje. Estamos ya entrando ya a las últimas clases. Estábamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 11, estamos viendo la evolución de la vida, compuestos químicos de la atmósfera primitiva y origen de las moléculas orgánicas. El tema número 2, correspondiente a esta unidad, tiene como título Relación entre bioelementos y biomoléculas. Vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 11, tema número 2. Puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. Pueden consultar para ampliar un poco más la respuesta que ustedes deben proporcionar en cada una de las interrogantes que se ha planteado dentro de la presente tarea. En la hoja de trabajo realiza las siguientes actividades. La primera actividad dice: ¿qué importancia tiene conocer el desarrollo histórico de la ciencia y la tecnología sobre el origen de la vida? Tienen que dar contestación a esa pregunta. La siguiente dice: ¿qué diferencia podemos establecer entre biogénesis y la biogénesis? La siguiente dice, la 3: ¿cómo derrotó Pasteur a biogénesis? Y nosotros ya vamos a ver cómo nosotros igual, muchos de nosotros utilizamos hasta la actualidad este proceso que descubrió Pasteur en la eliminación de determinados parásitos y especialmente en la leche. Ahí se aplica este principio. Vamos a ver, Pasteur. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, el término de pasteurización? Ahí prácticamente interviene Pasteur. Pasteur fue quien creó este proceso de pasteurización y en su nombre lleva justamente el nombre, el proceso que se desarrolla. Y nosotros vamos a ver en el desarrollo de la actividad cómo son las características de este proceso bastante interesante. Recuerden que el trabajo deben presentarlo de forma escrita, ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental, ya saben ustedes cómo desarrollarlo. Deben leer adicionalmente las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 11 con el tema relación entre bioelementos y biomoléculas correspondientes a la semana 2 del 11 de diciembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 11 de diciembre, la fecha límite de entregas del 31 de diciembre y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de enero del año 2024. Tienen todo un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar la presente actividad. Iniciamos el desarrollo del contenido correspondientes a esta temática que nosotros vamos a tratar en la presente clase. Vamos a ver cada uno de ellos. Y vamos a ver el tema central en cuanto a la evolución de la vida, compuestos químicos de la atmósfera primitiva, el origen de las moléculas orgánicas y correspondientes a este tema que es relación entre el bioelementos y las biomoléculas. Vamos a ver qué son bioelementos y también qué son biomoléculas. Desde el punto de vista de Oparín, la atmósfera primitiva era rica en gases y exenta de oxígeno. En este entorno, los gases atmosféricos reaccionaron entre sí para formar compuestos inorgánicos, sencillos y compuestos orgánicos. Algunos tendieron a asociarse y producir estructuras mucho más complejas, que con el tiempo originaron una forma primitiva de organismos celulares, el antepasado común de todos los seres vivos. Entonces, prácticamente de este proceso químico deducen el origen de la vida de todos los seres dentro de nuestro planeta. Sabemos que la materia que forma parte de los seres vivos está conformada por un 95% de 5 bioelementos básicos para la vida. El principal
ya sabemos y hemos venido hablando durante todo este tiempo, el carbono. Luego tenemos el hidrógeno, luego tenemos el oxígeno, el fósforo y por último el nitrógeno. Es fundamental para el desarrollo. Prácticamente todos los seres vivos están formados el 95% del organismo por estos 5 bioelementos básicos para la vida. Presentes en la Tierra primitiva, un 4.5% de bioelementos secundarios, tales como el azufre, el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro, y el 0.1% de oligoelementos tales como el hierro, el cobre, el zinc, el magnesio, el cobalto, el molibdeno, el silicio, el yodo y el níquel. Estos, al combinarse entre sí, produjeron pequeñas moléculas que dieron origen a las macromoléculas o biomoléculas mediante el proceso de polimerización. Eso quiere decir, mediante el proceso de unión, de fusión que se va desarrollando dependiendo de determinadas características del medio ambiente. Las macromoléculas o biomoléculas son de dos clases. Dentro de estas macromoléculas, unas son inorgánicas, eso quiere decir que no tienen presencia de carbono, una de las características fundamentales de los seres orgánicos, y también tenemos materias o estructuras orgánicas. Entonces aquí tenemos las dos clasificaciones principales en cuanto a las macromoléculas y a las biomoléculas. Estas son de dos clases, pueden ser orgánicos o pueden ser inorgánicos, lo que nosotros conocemos normalmente como seres bióticos y seres abióticos. Entonces ahí tenemos los inorgánicos y los orgánicos. Los bióticos son los orgánicos y los abióticos son los inorgánicos. Las macromoléculas inorgánicas son compuestos que no siempre tienen carbono en su composición química. Pertenecen a este grupo las sales minerales, tales como el sodio, el potasio y el agua. Entonces nosotros ya vemos aquí una vez más cuáles son las características de las micromoléculas con características inorgánicas. Estos son compuestos que no tienen carbono y su composición química pertenece a los grupos de las sales minerales, tales como el sodio, el potasio, el agua. En cuanto a las biomoléculas orgánicas, por el contrario, forman parte de la estructura de los seres vivos, llamados también organismos. Estos están constituidos por células, las cuales poseen una organización interna que permite a los seres vivos desempeñar las funciones básicas de la vida. ¿Cuáles son las funciones básicas de la vida? Son la nutrición, el metabolismo y la reproducción. Si no hay la reproducción, prácticamente tienden a morir. Las biomoléculas se clasifican a su vez en 4 tipos. Tenemos los carbohidratos, tenemos los lípidos, las proteínas y los nucleótidos. Esos son la subclasificación o la clasificación de las biomoléculas. En estos compuestos siempre está presente algo importante, un componente muy importante en este caso que es el carbono. El carbono es fundamental dentro de estas biomoléculas orgánicas. Todos los organismos, todas las estructuras orgánicas, tanto plantas, tanto vegetales como animales, están compuestas por carbono. Ese es el componente inicial y el principal dentro de todo este proceso de vida. Si es que carecen del carbono, prácticamente vendrían a ser seres inorgánicos. Entonces ya nosotros ya vamos viendo, vamos analizando una vez más cuáles son las características más preponderantes dentro de estas dos estructuras fundamentales. ¿Qué son los aminoácidos? Nosotros hemos hablado, muchos hemos escuchado en determinadas conversaciones sobre este proceso, sobre los aminoácidos. Vamos a ver qué son los aminoácidos, de dónde proceden y obviamente tenemos una idea, tenemos una investigación basado en determinadas teorías científicas en que determinan que los aminoácidos provinieron en primera instancia desde el espacio. Entonces vamos a ver en esta etapa un pequeño
fue prácticamente basado en la NASA, de un proceso investigativo durante el año 2019, en el que se determina que los aminoácidos son procedentes del espacio. Hoy día no se puede demostrar que el origen de las biomoléculas sea extraterrestre, pero lo ya descubierto por nuestra vale la pena seguir investigando esta teoría, y la NASA está justamente en todos los procesos de investigación. Tienen un protocolo para futuras y no tan futuras extracciones. Mientras escribo este supuesto, la sonda Osiris-Rex, lanzada por la NASA, está ya en la órbita del asteroide Bennu. Y si todo va excelente, recogerá muestras y estará de vuelta en 2 años. Si se encuentran aminoácidos, no habrá ningún tipo de duda de que las biomoléculas son de origen extraterrestre. Pero al hablar nosotros de origen extraterrestre, nos viene a la idea de marcianos y todas estas cosas. Cuando nosotros hablamos de extraterrestres, hablamos que todos los componentes que hoy tenemos en nuestra Tierra, en un determinado momento, durante el proceso de formación de nuestro planeta, todos provinieron del espacio. Si nosotros vemos, de acuerdo a la teoría de formación que tiene nuestro planeta está compuesto y se formó a base de diversos impactos que se fueron desarrollando durante todo este proceso de formación dentro de un proceso que se denominó el protoplaneta. Eso quiere decir un prototipo de planeta. Fueron incorporándose, fueron acoplándose diversos cuerpos celestes que se fueron estrellando y se fueron, por el calor mismo que emanaba nuestro planeta en un inicio, obviamente fueron formando la Tierra como la conocemos hoy, en la estructura global. Entonces, dentro de esos procesos de impactos, los cometas o los cuerpos celestes que se estrellaron sobre la superficie de la Tierra en un inicio, obviamente estuvieron cargados de determinados componentes, dentro de ellos los aminoácidos, que también son parte fundamental del desarrollo de la vida. Eso desde el punto de vista científico. En cuanto a los compuestos químicos de los seres vivos tenemos los bioelementos. Estos bioelementos obviamente están representados en este caso, en este organizador gráfico, por su letra representativa. Y tenemos los elementos químicos, que son las biomoléculas. A su vez, las biomoléculas se subdividen en moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas. Cuando hablamos de moléculas orgánicas, las moléculas orgánicas se les puede representar, pues están constituidas por los azúcares, las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos, mientras que las moléculas inorgánicas están constituidas por el agua y por las sales minerales, dicho de otra forma, por todos los minerales. Cada una de estas estructuras está conformando lo que se denomina la célula. Y obviamente la célula es la unidad básica de origen de todos los seres en la Tierra. Recordemos de un inicio que nosotros habíamos estudiado ya, los dos tipos de células que existen en nuestro entorno, que son la célula vegetal y también la célula animal, que guardan determinadas características, determinadas similitudes, pero también guardan total diferencia entre ellas. Vamos a ver la siguiente etapa en cuanto a la abiogénesis y la biogénesis. ¿Qué será la abiogénesis y qué será la biogénesis? La abiogénesis, vamos a verla en primera instancia, la abiogénesis es la primera línea de pensamiento, también conocida como generación espontánea. Intenta explicar la creación de la vida en nuestro planeta Tierra a partir de materia inerte que implica el desarrollo de un ser vivo. La idea de que algunos seres vivos podrían surgir por otros procesos más allá de la reproducción estuvo muy difundida hasta mediados del siglo XIX. Grandes pensadores propusieron sus ideas y teorías, muchas de ellas descabelladas, totalmente equivocadas. Entre ellos tenemos de Aristóteles durante el año 384-322 a.C., quien admitía que la materia no viviente puede originar vida por sí misma.
Algunos científicos como René Descartes durante el año 1596, 1650 e Isaac Newton durante los años 1842, 1727 adoptaron a la abiogénesis para explicar el origen de ciertos organismos. Y el médico Jean-Baptiste Van Helmont durante el año 1577, 1644 sustentó que los ratones se originaban por generación espontánea. Eso quiere decir que no necesariamente tenía que ver la unión de un macho y una hembra, no tenía que ver la unión de gametos, sino que se podía reproducir de forma espontánea, automática. Entonces, cosa que no es así. Las investigaciones de Francesco Ridi durante el año 1626-1697, quien expuso que los gusanos de los cadáveres eran parte del ciclo de la vida de las moscas de Lázaro Spalazzini durante el año 1729-1799, el cual concluyó que la presencia de microorganismos se debía a la exposición de los extractos al medio externo y los experimentos de Louis Pasteur durante el año 1822-1895 sobre el origen de los organismos sepultaron definitivamente la teoría de la generación espontánea o de la abiogénesis. Entonces ya sabemos que la biogénesis está basada en determinados conceptos que muchos de ellos se basaron en hipótesis, que muchos de ellos, de hecho la mayoría de ellos, tienen una idea basada en el ocultismo, basada en determinados preceptos religiosos, los cuales obviamente propiciaron a construir un error, a construir lo que se conoce como una falacia. ¿Qué es la falacia? Es una mentira que tiene características de verdad para poderlos hacer entender. Entonces, prácticamente todas estas investigaciones que desarrollaron hasta Louis Pasteur prácticamente estuvieron basados en falacias sobre la reproducción de determinados organismos, cómo se los reproducen, cómo se recrean. Entonces, pero a partir de la teoría de Louis Pasteur, prácticamente sepultó la teoría denominada espontánea o denominada también técnicamente como abiogénesis. Prácticamente la biogénesis quedó en desuso justamente porque no pudo probar exactamente cuál era el proceso de reproducción de determinados seres. Aquí nosotros podemos ver las características de la biogénesis. La biogénesis prácticamente parte de la teoría sobre la creación de la vida a partir de la materia inerte, algo más descabellado, como pueden seres vivos ser parte o ser creados aparte de materia inerte, a partir de materia inerte. Entonces, esta teoría dice que los seres vivos surgen por generación espontánea. Eso quiere decir que no es necesario que exista la reproducción o la unión de gametos. La materia no viviente puede originar vida. Eso quiere decir, por ejemplo, un cadáver puede originar vida. Y eso está totalmente equivocado. Los seres vivos surgen más allá de la reproducción, no tiene asidero. Y obviamente estos supuestos teóricos estuvieron fundamentados sobre el modo, por ejemplo, la investigación, el método de Van Helmont. Los ratones se originan a partir de camisas sucias, por ejemplo, y el trigo en lugares oscuros. Prácticamente no tenía ningún proceso de investigación, todo era una mentira. En cuanto al supuesto sobre vermiformes, los gusanos surgen de los cadáveres, cosa que no es verdad. En un cadáver, obviamente tiene que haber la presencia de moscas, quienes depositan huevos y que se alimentan de la materia muerta para poder reproducirse. Y las creencias populares, los sapos, las cabras y los cocodrilos podrían surgir de la transformación del lodo. Entonces, prácticamente, como les había dicho, la mayoría de estas investigaciones, entre comillas, y de estas teorías estuvieron totalmente erróneas porque se basaban justamente en creencias, en religiosidad y en otros temas, los cuales les impulsaron obviamente, o les originaron hacia el error de todo este proceso. En este sentido, como Pasteur ya determinó que definitivamente la abiogénesis estaba totalmente equivocada,
pasamos en esta última parte a ver la teoría de la biogénesis planteada por Pasteur. A mediados del siglo XIX, Louis Pasteur refutó la creencia profundamente arraigada desde la antigüedad que sostenía que ciertas formas de vida, tanto animales como vegetales, surgen de manera espontánea a partir de materia orgánica e inorgánica o de una combinación de estas dos. Pasteur demostró que su experimento, o a través de su experimento, que la teoría de la generación espontánea era una falacia, que les había dicho, era una mentira, y postuló la ley de la biogénesis, que establece que todo ser vivo proviene de otro ser vivo ya existente. Obviamente, tiene más coherencia, tiene más sentido. Tomando en cuenta la sugerencia de sus colegas, Pasteur realizó la siguiente experiencia o el siguiente experimento. Utilizó matraces de cuello recto y matraces de cuello de cisne. ¿Qué son los matraces? Ya vamos a ver en la siguiente imagen, más adelante. Prácticamente son unas cubetas, son unos tipo vasos, recipientes que se los utiliza en laboratorios. Estos matraces tenían los cuellos alargados que se van haciendo cada vez más finos hasta terminar en una apertura pequeña en forma de S. En cada uno de ellos colocó cantidades iguales de caldo de carne o caldo nutritivo y los hizo hervir para poder eliminar los posibles microorganismos presentes en el caldo. De aquí nace prácticamente todo este proceso y este gran proceso que nosotros lo utilizamos especialmente en la industria alimenticia para la pasteurización de alimentos. ¿Qué es lo que hacemos con la leche, por ejemplo? La leche es necesario hervirla a un determinado nivel, grado de temperatura para que mueran determinados parásitos y también bajarlo abruptamente la temperatura para que mueran otros parásitos que son resistentes al calor, pero que sí pueden morir en el frío. Ese es el proceso de pasteurización. Aquí tenemos el experimento de Pasteur, tenemos aquí tenemos los matraces. Estas botellas que ustedes pueden observar aquí, eso se denomina matraces, esos son los que se utilizó Pasteur para determinar, para poder comprobar justamente a través de este proceso que obviamente los seres vivos se reproducen o nacen a partir de otros seres vivos que ya están presentes. Entonces, aquí tenemos prácticamente es una idea, es una estructuración de la frase prácticamente que ustedes, la mayoría, habrán en algún momento les habrán mencionado, les habrán hecho esta gran pregunta: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces prácticamente ahí más o menos así tiene la idea prácticamente del origen de todos los seres, los microorganismos a partir de este experimento. Tenemos el experimento de Pasteur, tenemos aquí el líquido nutritivo, tenemos el caldo, tenemos la estructuración, está hirviendo a un determinado nivel de temperatura. Esto genera un vapor y el matraz, obviamente, de cuello de cisne, obviamente le va a permitir que determinados microorganismos, obviamente, se evaporen a través de este proceso. Tenemos aquí el matraz cuello cortado y tenemos los microbios como se ven en una primera etapa. Si nosotros vemos en la primera etapa, todos los microorganismos están presentes, el caldo tiene un color más oscuro, pero a medida que se le va calentando, a medida que se va evaporando, obviamente va teniendo otra coloración. Esto significa que determinados microorganismos que estaban presentes en este caldo, en este líquido nutritivo, prácticamente fueron eliminados a través del calor, a través de este proceso. Después de un tiempo, tomó muestras de ambos matraces y detectó microorganismos en el caldo del matraz de cuello recto. Eso quiere decir del primer matraz. Este es el matraz de cuello recto. Por el contrario, en el líquido del matraz de cuello de cisne no encontró ningún tipo de microorganismos. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que pasó? Se eliminaron. De esta manera, Pasteur mostró que los microorganismos no se formaban espontáneamente en el interior del caldo. Así refutó la teoría de la generación espontánea y demostró que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior.
aplicando la determinación o el precepto latino omne vivus ex vivo. Este líquido científico, este principio científico significó un cambio conceptual sobre los seres vivos y el inicio de la microbiología moderna, el estudio de los microbios a otro tipo de generación. La pasteurización, una de las aplicaciones prácticas de la controversia sobre el origen de los microbios fue la pasteurización, proceso de eliminación selectiva de microorganismos por calentamiento lento, ampliamente utilizada en la industria de alimentos, por ejemplo, en la pasteurización de la leche. Esta se mantiene a unos 62 grados centígrados durante 30 minutos para eliminar las bacterias. En términos Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, para eliminar la bacteria de la tuberculosis, que es muy peligrosa cuando se toma la leche sin ningún tipo de este proceso, o por lo menos sin hervirlo. Prácticamente la bacteria de la tuberculosis puede pasar a nuestro organismo y puede causar determinados daños, especialmente en nuestros pulmones. Un microorganismo presente en el ganado vacuno que puede causar tuberculosis en los seres humanos. Ese es el Mycobacterium tuberculosis. Esa es prácticamente la bacteria que se eliminó a través de este proceso de pasteurización que utilizó Louis Pasteur en el año, o prácticamente inventó este proceso en el año de 1864. Y desde ahí, este proceso nos ha servido mucho para la eliminación de microorganismos, especialmente en el área de la alimentación y del tratamiento de productos de carácter alimenticio. Entonces ahí nosotros podemos eliminar determinados microorganismos que pueden ingresar a nuestro organismo y causar daños severos. Entonces aquí tenemos una etapa fundamental en cuanto a los temas fundamentales que nosotros hemos visto durante este proceso. Hemos visto desde un inicio, hemos visto la relación entre los bioelementos y las biomoléculas. Hemos visto cuáles son los aminoácidos, cuál es el origen supuesto desde el punto de vista de la ciencia, las macromoléculas o biomoléculas y su clasificación en orgánicas y en inorgánicas. Prácticamente la clasificación de las funciones básicas de la vida en cuanto a la nutrición, el metabolismo y la reproducción, y los tipos de biomoléculas, tanto los carbohidratos, lípidos, proteínas y nucleicos que nosotros hemos analizado durante esta hora de clase. Así que, señores y señores, queda explicado, tienen toda la información pertinente para el desarrollo de la tarea que ustedes tienen en la presente fecha. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Les deseo éxitos en el desarrollo de sus actividades. Un fuerte abrazo, un excelente resto de semana, un excelente fin de semana y nos estaremos viendo ya en la última clase correspondiente a la semana de fecha 18. Esa es prácticamente ya la última semana en la cual entramos dentro de este proceso educativo. Señores y señores, una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado.